¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast donde hablamos de lo que sí importa pero nadie te explica bien. Yo soy Heidi Gordillo. Y yo soy Alta Carrasco. Y hoy, amiga, venimos con un tema que llevamos semanas queriendo grabar. Semanas, porque las dos nos saltamos prácticamente el mismo día. Yo llegué a mi casa un martes, abrí mi recibo de luz y me quedé viendo los números como 10 minutos seguidos. Dije, esto no puede ser normal, no puede ser que pague esto por un servicio que además se va cada 2x3. Y yo justo ese mismo día, casi a la misma hora, intenté cambiarme de compañía de internet porque ya no aguantaba las fallas y me di cuenta de que básicamente no hay más para dónde irse, o te quedas con la misma o te quedas con la misma. Y ahí fue cuando nos llamamos y dijimos, tenemos que grabar este episodio, porque esto no es coincidencia, esto tiene nombre, tiene historia y tiene marco legal, y tiene un montón de implicaciones que la mayoría de la gente no conoce. Las dos estuvimos investigando, leyendo documentos jurídicos, artículos académicos, la ley, así que este episodio viene fundamentado, no es solo una queja, es queja con datos. La queja más documentada del podcast. Ok, empecemos. Desde el principio, porque si no tenemos la misma base, el resto no tiene sentido. ¿Qué es exactamente un monopolio? Yo lo definiría sencillo. Es cuando una sola empresa controla todo un mercado. No hay competidores reales, no hay alternativas para el consumidor. Y hay una definición académica que me parece muy completa, del economista Parkin, que dice que un monopolio es un mercado donde una sola empresa produce un bien o servicio que no tiene sustitutos cercanos y que además está protegida por una barrera que impide que otras empresas entren a competir. Esa parte de la barrera es clave porque mucha gente piensa que si una empresa es la única en su mercado es simplemente porque a lo mejor es la que llegó primero, pero pues no siempre es así. A veces la barrera es tecnológica, a veces es de infraestructura y a veces es la misma ley. Exacto, y eso también cambia completamente nuestra conversación, porque si eres el único, porque eres el mejor, eso se llama competencia exitosa, pero si eres el único porque tú mismo pusiste barreras para que nadie más entre, eso es un problema. Y las consecuencias son muy concretas para ti y para mí. Los investigadores como López y González estudiaron específicamente el caso de Telmex en telefonía fija y documentaron que cuando hay un monopolio las cantidades producidas son menores y los precios son más altos que en un mercado donde hay competencia real. Y lo que más me impactó cuando estaba investigando es que ese daño no se distribuye igual entre toda la población. Hay un estudio de Alberro del 2016 que encontró que el efecto de precios altos se magnifica más en zonas urbanas que en las zonas rurales. Espera, eso es contraintuitivo. Uno pensaría que en la ciudad hay más opciones. Sí, eso mismo pensé yo, pero la explicación es que en las ciudades la concentración del mercado también es mayor. Los grandes monopolios operan principalmente en zonas urbanas, donde hay más clientes, y al final el consumidor urbano termina pagando proporcionalmente más el impacto. Eso explica mucho lo de mi recibo, francamente. Del tuyo y del mío. Hay un concepto que me parece fundamental entender aquí, que es el del consumidor cautivo. Es exactamente lo que somos frente a ciertos servicios hoy en México. Que básicamente significa que no tienes opción real. La única alternativa que tienes para adquirir ese bien o servicio es con esa única empresa que existe en ese mercado. No puedes comparar precios porque no hay con quién comparar. No puedes amenazar con irte porque no hay a dónde. Y esto tiene consecuencias en todo, en el precio que te cobran, en la cantidad del servicio que te dan, en cómo te tratan cuando te quejas. Que es terrible porque cuando llamas para quejarte de algo y la empresa sabe que de todas formas mañana vas a seguir siendo su cliente porque no tienes opción, ¿qué incentivo tienen para atenderte bien y mejorar su servicio? Pues ninguno.
El poder del mercado es tan grande que literalmente pueden darse el lujo de ignorarnos y esto no es exageración, está documentado. Las solicitudes de los consumidores no son atendidas oportunamente en mercados monopólicos precisamente por ese mismo poder que tienen sobre sus clientes. Es una trampa perfecta para el consumidor y una situación perfecta para la empresa. Y lo más frustrante es que tú lo sabes, ellos lo saben y de todas formas sigues ahí porque no tienes otra salida. Mira, yo creo que cuando la gente escucha monopolio, piensa inmediatamente en precios caros. Y sí, los precios son parte del problema, pero hay capas de daño que son igualmente importantes y mucho menos visibles. Totalmente de acuerdo. La primera capa sí es el precio. Pagas más de lo que pagarías si hubiera competencia real. Y eso es el daño más obvio y el más fácil de sentir en nuestros bolsillos. La segunda capa es la calidad, y esta me parece muy importante. Sin competencia no hay incentivo real para mejorar. Si tus clientes no tienen a dónde irse, ¿para qué invertirías en mejorar tu servicio? No tienes ninguna presión. Y yo añadiría una dimensión a eso. No solo es que no mejoren, es que activamente pueden reducir la calidad con el tiempo, porque saben que la demanda no va a bajar. Si el servicio de agua o de luz es deficiente, pero es el único disponible, la gente lo va a seguir pagando. Exactamente, el mercado no los castiga por ser malos porque el mercado no está funcionando como debería. La tercera capa es la innovación. Los monopolios tienden a innovar mucho menos porque no tienen presión competitiva. No necesitan diferenciarse, no necesitan ofrecer algo nuevo para ganar clientes porque los clientes ya son suyos de todas formas. Y aquí también hay una matización que encontré y que me parece importante. En sectores muy específicos como las farmacéuticas, los monopolios temporales que generan las patentes sí pueden incentivar la innovación, porque la empresa invierte muchísimo en investigación y desarrollo sabiendo que durante el periodo de la patente va a poder recuperar esa inversión con exclusividad. Sí, ese es el argumento que justifica las patentes como sistema, la exclusividad temporal como recompensa a la innovación. Pero fíjate que ahí hay dos diferencias fundamentales con los monopolios de servicios básicos. Primero, la exclusividad es temporal. Eventualmente expira y entra la competencia. Y segundo, hay una contraparte clara que es la innovación que beneficia a la sociedad. Sí, en el monopolio de la luz o del agua no hay esa contraparte, no hay innovación que justifique la exclusividad. Exactamente. Y luego está la capa de información, que a mí me parece la más silenciosa y la más peligrosa, cuando hay monopolio y el consumidor pierde completamente el poder de comparación. Así es, no puedes ir a ver qué te ofrece la competencia, qué te cuesta en otro lado, qué términos y condiciones son más favorables. No existe esa opción. Y la empresa puede darte información sesgada sobre su propio servicio. Puede presentarse su producto como el único disponible, como el mejor de todo el mercado, sin que tú tengas forma de verificar eso de manera práctica. Y eso se vuelve especialmente grave cuando hablamos de servicios esenciales, el agua, la luz, el gas, porque cuando es algo que no puedes dejar de consumir, el monopolista puede extraer prácticamente todo lo que quiera de tu ingreso. Hay una investigación muy interesante sobre las tarifas de agua potable en la ciudad de Puebla que muestra algo preocupante, como la forma en la que se estructuran las tarifas termina discriminando a los consumidores más vulnerables. Los que viven por debajo de la línea de bienestar terminan pagando proporcionalmente más por el mismo servicio. O sea que el monopolio no es solo un problema económico abstracto, es un problema de justicia social muy concreto. Muy concreto. Y cuando ese monopolio es sobre un bien tan básico como el agua, las consecuencias se vuelven conflictos sociales, reales entre la empresa concesionaria y los usuarios afectados. Y tú como usuaria afectada, ¿a dónde vas? No puedes cambiar de proveedor de agua, estás atrapada. Sí, Heidi, estamos atrapados. El consumidor cautivo en su versión más extrema. Oye, antes de entrar al marco legal, quiero hacer un paréntesis histórico, porque creo que es fundamental para entender por qué México tiene esa relación tan complicada con los monopolios. Esto no empezó ayer. Para nada. Y cuando yo estaba leyendo la historia, me di cuenta de que la lógica monopólica en México tiene raíces coloniales literalmente.
Sí, los estancos son básicamente monopolios oficiales del Estado o en su momento de la corona española. Hay documentación que señala que el primer estanco de sal fue establecido por Alfonso X de Castilla en el siglo XIV, o sea, siglo XIV. Sí, y ese modelo se exportó completamente a Nueva España. Acá hubo estancos de sal, tabaco, naipes, pulque, pólvora, nieve, tintes para tela. Algunos eran nacionales, otros solo cubrían ciertas regiones, algunos los administraba la corona directamente y otros se daban como privilegio o regalo del rey. Y tenían propósitos muy distintos entre sí. Algunos buscaban maximizar la recaudación para la corona, otros se justificaban como protección de los consumidores contra los acaparadores. ¿Qué es exactamente la misma tensión que existe hoy con los monopolios estatales? En teoría existen para proteger al ciudadano, pero en la práctica pueden terminar siendo igual de opresivos que los privados si no hay una regulación adecuada. Y el caso más fascinante de todo es del Azogue, que es el mercurio, porque el mercurio era el insumo tecnológico clave para extraer la plata. Sin el mercurio no había minería de plata y sin minería de plata no había economía colonial. Y la corona española controló ese estanco completamente. La lógica era, si controla el mercurio, sé exactamente cuánta plata se está produciendo y puedo cobrar el quinto real, que era el impuesto del 20% de toda la producción. Pero cometieron un error clásico de monopolio. Al querer maximizar el precio del mercurio, limitaron su abasto, y al limitar el abasto de mercurio se redujo la producción de plata, y eso generó una crisis de liquidez y por ende pues menos recaudación de impuestos. Ya hay historiadores que argumentan que esa crisis económica alimentó el descontento que eventualmente contribuyó a los movimientos independentistas de finales del siglo XVI y principios del siglo XIX. Hubo un monopolio que pudo haber influido en la independencia de México. Eso no te lo enseñan en la primaria. Definitivamente no, y el último estanco, el de los naipes, desapareció hasta 1842, o sea, México llegó a su vida republicana cargando décadas de cultura monopólica profundamente arraigada. Lo explicamos porque la Constitución lo tomó tan en serio y lo puso explícitamente en el artículo 28. Así es, porque los contribuyentes sabían perfectamente de qué hablaban, no estaban teorizando, estaban respondiendo a una historia concreta de abuso monopólico que había vivido o que sus padres habían vivido. Y aún así, más de 200 años después, seguimos teniendo la misma conversación de monopolios. Porque los monopolios son resilientes, se adaptan, cambian de forma, encuentran nuevos mercados, pero la lógica de fondo es la misma desde el siglo XIV. Ok, entremos a la parte legal, porque aquí hay algo que me parece muy interesante. La ley mexicana tiene una estructura en capas que mucha gente no conoce. Exactamente, Are, y empieza desde arriba, desde la Constitución. Nuestro artículo 28 establece que en México quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas y los estancos, y dice que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en pocas manos de artículos de consumo necesario que tengan por objeto aumentar los precios. Y también prohíbe los acuerdos entre productores industriales o comerciantes que busquen evitar la libre competencia y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados o cualquier acción que constituya una ventaja exclusiva indebida en favor de una o varias personas, en detrimento del público general. Suena muy claro y muy contundente. Monopolios prohibidos. Punto. Pero entonces viene la pregunta obvia. Si están prohibidos, ¿por qué existe la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué el agua te la da una sola empresa en tu municipio? ¿Por qué Pemex fue durante décadas el único en el petróleo? Pues porque el mismo artículo 28 tiene algunas excepciones explícitas. Establece que no constituirán monopolios las fuentes que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo e hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos, generación de energía nuclear y electricidad. ¿Cómo? ¿La Constitución sí permite monopolios? Pero solo cuando son de Estado y en sectores que se consideran estratégicos para la nación.
La lógica es que si tiene que existir un monopolio, mejor que sea controlado por el gobierno, que su objetivo sea garantizar el acceso universal y no maximizar ganancias de accionistas privados. En teoría. En teoría, y esa tensión entre la intención y la realidad es enorme, porque un monopolio estatal sin buena regulación, sin transparencia, sin rendición de cuentas, puede ser igual de dañino para el consumidor que uno privado. De hecho, Are, puede ser peor, porque al menos en el privado existe algún incentivo de eficiencia para no quebrar, el estatal no necesariamente. Exacto, y luego está la capa siguiente. La Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014, esta ley es el reglamento que detalla cómo se aplica el artículo 28 constitucional. Porque la Constitución dice prohibido, pero no dice cómo se identifica, cómo se investiga, cuáles son las sanciones que las impone. La ley viene a llenar esos huecos. Y de esa ley nace la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, que es el organismo autónomo encargado de investigar, analizar y sancionar los monopolios y las prácticas monopólicas en México. Y lo de autónomo es importante, no depende directamente del gobierno federal. Es independiente en sus decisiones y en su funcionamiento, profesional en su desempeño. Su objetivo, según la propia ley, es garantizar la libre concurrencia y competencia económica. Y en el 2013, con la reforma en telecomunicaciones, se creó también el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene jurisdicción específica sobre la radio, televisión e internet, porque esos sectores son tan complejos y tan estratégicos que necesitaban su propio organismo regulador. O sea, hay dos organismos, la COFECE para la mayoría de los mercados e IFT para telecomunicaciones y radiofusión, y los dos tienen poder real de sancionar. Tienen bastantes dientes, pueden multar, pueden ordenar cambios de conducta y en casos extremos pueden incluso ordenar la desincorporación de activos, o sea, obligarte a vender parte de tu empresa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pueden obligarte a dividir tu empresa? Pues en teoría sí, Heidi. La ley lo contempla como medida de último recurso, cuando la concentración de poder en un mercado es tan grande que no hay otra forma de restaurar la competencia. Eso es muy fuerte y también es parte de por qué las grandes empresas gastan tanto dinero en abogados para resistir en esas resoluciones. Sí, porque cuando tienes el 70% de un mercado, cualquier regulación que te reduzca ese porcentaje te cuesta miles de millones de pesos. Tienes todos los incentivos del mundo para litigar hasta el último recurso disponible. Ok. Entremos a algo que yo encontré muy interesante en la ley. La distinción entre prácticas monopólicas absolutas y relativas, porque no todas las prácticas ilegales son iguales. Esta distinción es fundamental. Las prácticas absolutas son los acuerdos entre competidores directos para fijar precios, restringir la producción, dividirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones y subastas públicas. La ley las llama absolutas porque son ilegales por sí mismas, sin necesidad de demostrar daño. O sea que si dos empresas de cerveza se sientan a acordar en qué precio van a cobrar, aunque alguien intente argumentar que eso no daña a nadie, ya es ilegal. No hay defensa, solo basta con la intención. Sí, solo basta con la intención y la ley va muy lejos con esto. Esos convenios son nulos de pleno derecho, no producen efectos jurídicos entre las partes. Si dos empresas firman un acuerdo para repartirse el mercado y luego una incumple, la otra no puede ir a ningún tribunal a exigir que se cumpla. El acuerdo mismo es inválido desde el origen. La ley los compara, literalmente, con los contratos entre organizaciones criminales, igual de ilegales, igual de inválidos. Y las investigan de oficio, sin necesidad de que alguien denuncie, porque el daño tiende a ser tan difuso que afecta a muchas personas en pequeñas cantidades. Nadie individualmente tiene suficiente incentivo para denunciar, pero el daño colectivo es enorme. Y del otro lado están las prácticas relativas. Exclusividades, ventas atadas, boicots, negación de trato, restricciones a distribuidores. Estas sí requieren análisis de su impacto real en la competencia. Y para ese análisis, la ley usa dos conceptos clave. El primero es el mercado relevante, definir exactamente en qué mercado opera la empresa,
considerando el producto, la geografía y el tiempo. Y el segundo es el poder sustancial, la capacidad de fijar precios unilateralmente sin que los competidores puedan contrarrestarlo. Y eso nos lleva a casos concretos. El más famoso en México fue el de Telcel. América Móvil fue declarada agente preponderante en telecomunicaciones porque en su mejor momento tenía alrededor del 70% del mercado de telefonía. Imagínate, 70%. No manches, 70%. Si controlas 7 de cada 10 líneas de celular en el país, definitivamente tienes poder sustancial y con ese poder Telcel cobraba tarifas de interconexión muy altas a sus competidores, lo que les encarecía operar y les impedía competir en igualdad de condiciones. Sí, ¿te acuerdas que su pelea legal duró años? Amparos, recursos, negociaciones, pero finalmente las tarifas de interconexión se redujeron y los precios de telecomunicaciones en México bajaron de manera real. Y eso demuestra que el sistema sí puede funcionar. Lento, con mucha resistencia, pero puede funcionar. Y otro caso que me parece muy interesante y revelador es el de la masa y la tortilla. Hay investigaciones de oficio documentadas que desde los años 90 sobre presunta segmentación del mercado de masa y tortilla, incluso en ciudades específicas, y Gruma Maseca ha sido investigada por su posición dominante en la harina de maíz industrializada. Y eso importa muchísimo, porque la ley es muy clara en que la protección antimonopólica debe ser especialmente fuerte en artículos de consumo necesarios. Y la tortilla en México es el artículo de consumo necesario por excelencia por todos los mexicanos. Sí, porque si sube la tortilla, pues nos afecta a todos. Pero afecta desproporcionadamente a quienes más la necesitan y las personas que menos pueden pagar ese aumento. Exactamente. Y eso nos regresa a lo que decíamos al principio. El monopolio no es solo un problema económico abstracto, es un problema de justicia social muy concreto. Ok, ya casi llegamos al cierre y yo quiero que terminemos con algo práctico, porque escuchar todo esto y quedarse con la sensación de impotencia sería el peor final posible para este episodio. Totalmente, Heidi. Y lo primero es lo que estamos haciendo ahorita, informarnos. Cuando sabes que existe la COFESE, que puedes presentar denuncias, que hay procedimientos legales, que hay 3 organismos distintos a los que puedes acudir, COFESE, IFT y Profeco, dependiendo del caso, dejas de sentirte completamente sin herramientas. Lo segundo que podemos hacer es votar con la cartera cuando se pueda. Si existe un competidor más pequeño que te da un buen servicio, hay que darle una oportunidad. La competencia no se construye sola, se construye cuando los consumidores la ejercen activamente. Lo tercero, y para mí el más importante, participar políticamente. La COFESE y el IFT dependen de decisiones políticas para tener presupuesto real y autonomía real. Si elegimos a quienes recortan esos organismos o los dejan sin recursos, el marco legal existe en el papel, pero no funciona en la práctica. Y lo cuarto que yo añadiría, no normalizar. Que el recibo de luz sea caro no es inevitable, que no hay opciones de internet no es inevitable. Son el resultado de decisiones específicas que se tomaron en momentos específicos y que pueden cambiar. Sí, los monopolios no son fenómenos naturales, son construcciones históricas, políticas y económicas, y lo que se construyó se puede transformar. Así es, lento, con resistencia y con muchos amparos de por medio. Sí, Heidi, muchos amparos, pero de que se puede, se puede. Bueno, amiga, creo que dimos una vuelta muy completa al tema de hoy. Yo me voy con muchas cosas. Empezamos en el siglo XIV con los estancos coloniales, pasamos por el artículo 28 constitucional, la COFESE, las prácticas absolutas y relativas, y terminamos con Telcel y la tortilla. Yo también, Are, de los naipes, de la Nueva España a la tortilla, de la tortilla al siglo XXI, el monopolio siempre resiste y siempre está presente. Sí, en este episodio te abrimos los ojos, aunque sea un poquito. Mándalo a tu amiga que se queja del internet, a tu mamá que no entiende por qué la luz está tan cara, a quien sea. Porque entender el problema es el primer paso para exigir que cambie. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Bye.